Conmigo se encuentra Melina Mancuso. Ella es médico psiquiatra. Vamos a estar hablando de un tema sumamente importante y es la educación basada en la neurociencia. Bienvenida, Melina, y gracias por estar con nosotros. Vamos a definir, para entrar en contexto y entender bien, ¿qué es esta educación basada en neurociencias? Bueno, la educación basada en la neurociencia, si bien no es un concepto novedoso, digamos que está en auge en la actualidad debido al hecho de que cada vez más dentro de las aulas se hace evidente la presencia de chicos muy neurodiversos. ¿Qué quiere decir? Neurodiversidad es la forma en que todos nuestros cerebros son diferentes. Los 7.000 millones de seres humanos que hay, tenemos 7.000 millones de cerebros diferentes, y como en el caso de chicos con condición, ya sea del neurodesarrollo, por ejemplo, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, etcétera, o un chico con otro problema psiquiátrico que va a impactar sus capacidades cognitivas y por ende de desempeño académico, como depresión, ansiedad, etcétera, se va a hacer más evidente esa diversidad. Entonces, el concepto surge a raíz de que todo este avance científico y el interés en las neurociencias, que son las ciencias que nos dicen cuáles son las estructuras y cómo entre ellas se entrelazan para finalmente hacer lo que somos hoy en el presente, en este punto de la evolución de seres humanos, cómo más allá de que debemos esperar que el chico se adapte al entorno académico, el docente adaptar la educación a ese individuo que es único y particular, respetando y acogiendo su neurodiversidad. ¿Se inicia esta enseñanza desde los niños más pequeños hacia los más adultos o simplemente jóvenes de una edad, vamos a decir, vamos a iniciar con un joven de 13 años? Esto se transversaliza en todos los momentos de la vida, inclusive en el caso de chicos que tienen algún problema psiquiátrico o que nacen con algún problema del desarrollo y que va a perdurar toda la vida y que llegan a la adultez, es también adaptar en su momento el entorno, por ejemplo, universitario, ayudarlo y facilitarle a que sus habilidades las pueda demostrar de acuerdo a cómo está su desarrollo. O sea, esto no tiene edad. Es, repito, entrelazar las ciencias de la educación con las ciencias, con las neurociencias, que incluye psicología, psiquiatría, neuropsicología, neurología, entre muchas otras. ¿Esto sería como una educación especial para llevarlo a un punto así? Yo digo que es una educación respetuosa. Especial, todos somos especiales. En el caso de niños con condiciones diagnosticadas, pues va a ser aún más fina, digamos así, ya sea un problema, repito, del desarrollo como autismo o un problema emocional como depresión o ansiedad. Pero es una educación respetuosa. Yo te conozco, reconozco tus fortalezas independientemente de tus dificultades actualmente debido a lo que estás atravesando, y entonces te ayudo para que me demuestres lo que sabes. ¿Por qué? Porque si la educación hace siglos surgió gracias a los militares. Hay todavía muchas escuelas que mantienen un formato muy lineal de evaluación, de que todos los niños son iguales, de que todos los niños tienen que hacer lo mismo, que se les evalúa a todos de acuerdo a la misma escala, y eso es antinatural. Se están dando casos también de niños que se espera que hagan cosas en un momento de su desarrollo que no son esperadas. Por ejemplo, niños que entren leyendo, niños de 5 para 6 años que entren leyendo a primaria. Queremos que todos los niños hagan lo mismo que hace otro. Exacto, y eso no es natural. O sea, eso no es natural ahora ni lo era antes. Porque cada quien tiene sus habilidades, ¿no? Y sus debilidades y sus también. fortalezas y sus retos, o sea, todos tenemos. Entonces, si yo tengo un niño, por ejemplo, voy a hablar de algo diferente a lo que tradicionalmente se habla. El concepto de neurodiversidad en su momento fue creado para hacer referencia a niños con condición de autismo. Hace en los años, puede haber sido en los años 90, más o menos, finales de los 80, 90. Pero ahora el concepto de neurodiversidad es que todos somos diferentes. Tú eres muy diferente a mí y todos somos diferentes, igual los chicos en el aula. Entonces, para compararlo con una situación diferente a la tradicional, que pensamos en neurodiversidad y decimos, una condición del neurodesarrollo, no. Un chico deprimido,
un chico con un trastorno obsesivo compulsivo, un problema psiquiátrico diferente a los que usualmente escuchamos que se hacen adecuaciones en aula, también requiere el respeto a esa diversidad. ¿Por qué? Porque ese chico, por su depresión, no se va a concentrar igual, probablemente no va a dormir igual en las noches, no va a alimentarse de la misma manera porque la depresión cursa con fallas en el apetito, por ejemplo. Entonces, si no se alimenta bien, por ende no va a aprender igual, si no duerme bien en la noche no va a estar alerta. Entonces pueden pasar muchas cosas en el aula que la única persona capaz de ver es el docente. Ahora bien, aprovechando que la tenemos aquí y que durante el fin de semana se dio este caso lamentable de violación, ¿no? De una menor de edad, también entra esto en una enseñanza porque cambia la manera de pensar de la víctima. Por supuesto, y en este caso, hablando de estrategias y hablando de educación, se requiere educación continuada de temas como estos. Y yo también quiero evocar lo que sucedió el año pasado con estudiantes y un gato. No voy a dar detalles, sí, creo que sobra especificarlo, que cuando cosas como estas tan fuertes suceden, ya sea se enteran de una compañera porque lastimosamente creo que se ha ventilado, no se respetaron poco los derechos de la niña de privacidad. Entonces, los compañeros que se enteran de alguien que en su escuela pasa por algo así, en la escuela donde ocurrió el incidente del gato, en la escuela donde acuden niños con alguna enfermedad oncológica y que su aspecto físico, sí, cambia de manera drástica. Ahora esto con el velo también, ¿no? Ahora bueno, pero eso, sí, entramos, si me das cuerda ahí, o sea, no me des cuerda ahí, porque también necesitamos respetar nuestra identidad, ¿no? Sí. Que en muchas escuelas no se respeta precisamente por ese formato de cómo tienen que ser las cosas, y a veces se agrede la individualidad en una etapa de la vida que es la adolescencia, donde el chico busca la identidad y que no tienes que llevar el pelo así, tienes que llevar el corte así, el color así, en fin. Pero volviendo al tema anterior, cuando pasan cosas tan drásticas como esta, la escuela es una excelente oportunidad para educar a la población educativa. En vez de evadirlo o delegar la responsabilidad a las autoridades nada más o a las instituciones. Bien, los docentes también juegan un papel importante aquí con estas neurociencias. Son fundamentales, o sea, son ellos los que tienen el poder, porque la neuroeducación, que es como se le llama, que entrelazar ciencias educativas y neurociencias, es que el docente tiene que aprender, por ejemplo, qué hace o qué es esperado o no esperado en un niño de 2 años que va a entrar al maternal, qué habilidades desde el punto de vista de lectoescritura se espera en un niño en la transición preescolar primaria, qué capacidad tiene un niño de 4 o 5 años de mantenerse sentado todo el tiempo como soldadito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si se conoce lo normal, se puede reconocer lo que se sale del patrón o de la regla y se puede atender oportunamente, no con el objetivo de etiquetar, sino con el objetivo de ayudar. Entonces, los docentes son primordiales porque ellos pueden detectar cosas que uno en su consultorio no ve y que los padres tampoco ven porque están en sus casas, y que ellos pueden ver porque están comparando a un niño con un grupo de chicos dentro de su mismo nivel de desarrollo, que si presenta una conducta inapropiada o se sale de lo habitual, él puede compararlo con el resto del grupo y decir, bueno, tengo 30 alumnos o 20, pero en el caso de Juan y María, tal y tal cosa. O sea, son instrumentos de detección, no de diagnóstico. Y repito, adecuar entonces su enseñanza respetando lo que esté pasando ese jovencito o ese niño. Gracias, doctora Mancuso, por estar con nosotros esta tarde, hablando sobre este tema que es muy importante, todo que tenga que ver con la enseñanza. Y más reciente que...